Este programa es presentado por tucasaenflorida.com, Grupo Sí España, servicio integral para España, Venezuela Food and Tradition, en el corazón de la calle 8. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Hola, feliz noche. Hoy no está Patricia Poleo, estoy yo. María Elena Labón me ha pedido que me encargue de su programa el día de hoy y el día de mañana, que va a estar en asignación especial. Y teníamos previsto arrancar el día de hoy con Rafael Poleo, pero razones de fuerza mayor le impidieron estar en el programa, así que lo hemos dejado para el día de mañana. La invitación se prorroga 24 horas, va a estar aquí con nosotros analizando el caso venezolano y el caso de muchos otros países en la región, porque realmente están pasando cosas de cuidado. Hay un común denominador, diría yo, en estos últimos tiempos, no solamente en nuestros países latinos, también aquí en Estados Unidos, de posiciones radicales, preocupantes, con gran injerencia en lo colectivo, con cosas que generan preocupación para este cierre de año. Vamos a empezar revisando, por ejemplo, la próxima oportunidad en la cual los precandidatos del Partido Republicano aquí en Estados Unidos van a poder debatir públicamente, y es que las condiciones son diferentes ahora. Quien había ocupado las preferencias en el debate anterior, el señor Donald Trump, con su discurso radical y muy criticado también dentro del partido, pero que había generado las simpatías que lo colocaron en las preferencias, ahora no tiene el mismo panorama. Y vamos a ver, gracias a este servicio de La Voz de América, por qué. Una vez más, los precandidatos republicanos se reúnen este martes en otro debate en la contienda por la Casa Blanca. Donald Trump, favorito en las encuestas a nivel nacional, pierde terreno en estados como Iowa ante un emergente Ted Cruz. Hasta el momento, el magnate y Cruz no se han criticado mutuamente, pero todo eso cambió este fin de semana. Si Ted Cruz está en contra del etanol, ¿cómo es favorito en Iowa? Porque eso es muy anti-Iowa. Ante la crítica de Trump, Ted Cruz respondió con un tuit en el que dice: en honor a mi amigo @RealDonaldTrump y todos los maníacos de buen corazón de todas partes. El analista republicano Bob McCauley dice que aunque Donald Trump cuenta con esa ventaja en las encuestas, no significa de que las personas votarán por él, y además que el mensaje que ha enviado en su campaña está muy equivocado. Solucionar, pero cada cosa él dice daña al partido, así que los otros candidatos tienen que distinguirse, separarse de la demagogia de Trump y se están defendiendo. Ellos pueden quizás lucir mejor, mostrando al público, tienen que decir: Donald Trump no es nosotros, él se entró a nuestra casa, no fue invitado y él no es nosotros tenemos otra visión. El quinto debate republicano será en Las Vegas, Nevada. Chris Christie regresa al escenario luego de no tener la popularidad suficiente para participar en el pasado debate, y se anticipa que Donald Trump será el centro de atención, pero con contendientes que lo siguen muy de cerca. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Bueno, y hace pocas horas el presidente Barack Obama se dirigió al país para tratar de apaciguar un poco los ánimos, porque, como se sabe, ha generado intranquilidad la estrategia que él justamente ha venido defendiendo en relación al autodenominado Estado Islámico. Vamos a relatarles eso enseguida. Después de reunirse con sus generales y principales asesores de inteligencia en el Pentágono, el presidente Barack Obama aseguró que las fuerzas de la coalición están golpeando al grupo extremista Estado Islámico más fuerte que nunca, pero admitió que los avances se deben acelerar. Reconocemos que el progreso tiene que seguir llegando más rápido. Nadie lo sabe mejor que los iraquíes y sirios que viven bajo el terror de ISIS y las familias de San Bernardino, París y otros lugares que están sufriendo la pérdida de sus seres queridos. Acompañado por el vicepresidente Joe Biden y el secretario de Defensa Ashton Carter, el mandatario ofreció una actualización detallada de los logros de la coalición, que hasta el momento indicó ha lanzado 9.000 ataques aéreos y ha logrado eliminar a líderes clave de la organización, entre ellos Mohamed Emwazi, el militante británico conocido como John el Yihadista, presunto responsable de la decapitación de 2 periodistas estadounidenses.
Nuestra estrategia está avanzando con urgencia en 4 frentes: cazar y eliminar a estos terroristas, entrenar y equipar a las fuerzas iraquíes y sirias para luchar contra ISIS en el terreno, detener sus operaciones al interrumpir el reclutamiento, la financiación y la propaganda, y, finalmente, la diplomacia para poner fin a la guerra civil siria para que todos puedan concentrarse en la destrucción de ISIS. El presidente resaltó que la coalición ha destruido instalaciones petroleras de ISIS y que el grupo extremista ha perdido el 40% del terreno que controlaba en Irak, así como en algunas partes de Siria. Angélica Herrera, Voz de América, Washington. Y mientras en Venezuela una nueva Asamblea Nacional podría poner freno a la hegemonía comunicacional que ha desarrollado el gobierno a lo largo de 17 años, en Ecuador una reforma constitucional no solamente busca que el gobierno siga acumulando poder, según lo denuncia la Sociedad Interamericana de Prensa, sino que podría también abrir el camino para que el presidente Correa opte a la reelección. Allí lo tiene. Como una aberración jurídica, política y contra los derechos humanos es como califica el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Claudio Paulillo, a la enmienda constitucional en Ecuador que concede al Estado la propiedad de la información y potestad para regularla. Esto quiere decir que el gobierno va a controlar ese flujo de informaciones y opiniones como un servicio público más, lo cual se da de bruces directamente contra la Declaración Universal de Derechos Humanos. Según Paulillo, el gobierno del presidente Rafael Correa quiso darle legitimidad constitucional a la Ley Orgánica de Comunicación que a su parecer controla, censura y se entromete en los contenidos periodísticos. Hay cibermilitantes que hemos comprobado, no solo Fundamedios, sino organizaciones como la CIP, hemos comprobado que existen para hacer ataques cibernéticos a través de trolls, cuando el gobierno de Ecuador es criticado. Entre los cambios a la Carta Magna también está la reelección presidencial indefinida. En las condiciones no democráticas en las que se desenvuelve, por ejemplo, la sociedad ecuatoriana, donde los jueces están bajo el control del Poder Ejecutivo, el Congreso está bajo el control del Poder Ejecutivo y la libertad de expresión está siendo atacada permanentemente, es un pasaporte a la dictadura. Al tratar de conseguir la opinión oficial de Ecuador, la encargada de prensa nos dijo que el embajador en Washington, Francisco Borja Ceballos, solo nos concederá una entrevista bajo sus propios términos y tampoco accedió a explicarnos por escrito su postura ante las denuncias de la CIP. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Bueno, y en Caracas, mientras las fuerzas democráticas se juntaron el fin de semana en un sitio emblemático de la ciudad para celebrar los resultados electorales y seguir enviando mensajes no solamente al país, sino al gobierno, el presidente Nicolás Maduro en Fuerte Tiuna hizo un llamado a los integrantes de la Fuerza Armada venezolana. Los llamó a prepararse para la batalla del próximo ciclo legislativo donde, como se sabe, la oposición, las fuerzas democráticas de Venezuela ocuparán la mayoría de los escaños. Vamos a ver. A solo días de haber reconocido la derrota en las elecciones parlamentarias, el presidente Nicolás Maduro felicitó a la Fuerza Armada Nacional por el papel que ha cumplido e instó a sus miembros a prepararse para nuevos combates el próximo año. Felicitaciones, soldados. Felicitaciones, soldadas, por la labor, la misión que ha cumplido la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este terrible año 2015. Año terrible. No obstante, el secretario ejecutivo de la opositora Mesa de Unidad Democrática, Jesús Chubo Torrealba, aseguró que habrá una reivindicación social y descarta conflicto de poderes tras la reunión de sus 112 diputados. Que la mayoría calificada de la Asamblea Nacional va a estar al servicio de la reivindicación social. Nosotros vamos a empujar desde la Asamblea Nacional un conjunto de reivindicaciones sociales básicas. Por su parte, la esposa del dirigente opositor encarcelado Leopoldo López, Lilian Tintori, instó al gobierno a liberar a todos los llamados presos políticos. Una celda de este tamaño, de 2 metros por 3 metros, es pequeña para la cantidad de presos políticos que hay en Venezuela. Hoy, familiares de los presos políticos, también estamos presos. Hoy, las familias de los presos políticos nos ponemos en protesta dentro de una celda. Le decimos a Nicolás Maduro, no esperemos la ley de amnistía. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Tenemos que hacer una primera pausa, hay mensajes comerciales para ustedes, pero no se vayan porque al regreso justamente vamos a estar hablando del tema de los presos políticos y la posible ley de amnistía con Teresli Malavé desde Caracas. Ya venimos. Recuerda que en el momento de escoger tu casa es un momento fundamental y no puedes hacerlo con cualquier equipo de Realtor. Tucasaenflorida.com te auxilia en todo lo que requieras, en toda la asesoría que requieras cuando se refiere a invertir en una casa. Si quieres comprar, si quieres alquilar, si tienes una casa que quieres, una casa que compraste o una vivienda que compraste para alquilarla, ellos te la administran de forma transparente. Si quieres hacer una remodelación, te la hacen a tu gusto, a la medida de tus posibilidades. Y si quieres construir de cero, si tienes un terreno y quieres construir, ellos también te asesoran en eso. Tucasaenflorida.com funciona como un motor de búsqueda de inmuebles y propiedades y cada persona puede ingresar en la página web y desde allí buscar y encontrar las propiedades con características, precios, disponibilidad y fotos actualizadas. Tienen un correo electrónico que es info@tucasaenflorida.com. Sus redes sociales son en Instagram, @tucasanfl, en el Twitter, @tucasaenflorida. Su página web, que es el buscador del que les hablé, es www.tucasaenflorida.com y tienen 2 números telefónicos a través del cual te puedes comunicar desde Venezuela, uno que es directo de local 771-0568 y en Estados Unidos 561-927-5412. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Bueno, y estamos de regreso y ya tenemos en la línea telefónica a la abogada Teresli Malavé desde Caracas, Venezuela. Teresli es directora de la organización Justicia y Proceso de Venezuela, pero también tiene en su haber una carrera en la rama del derecho que la ha llevado a ser fundadora también del Foro Penal, a defender en algún momento o a estar en el equipo de abogados que inicialmente integró la defensa de la juez María de Lourdes Alfiuni, entre muchos otros casos relevantes en Venezuela. Y la tenemos hoy vía Skype para conversar acerca de, yo creo que el gran tema de Venezuela en este momento tras los resultados de las elecciones del 6 de diciembre pasado, y no es otro que la amnistía o la libertad para los presos y perseguidos políticos, que son cosas distintas. Teresli, buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, María Elena. Gracias por esta oportunidad. Hay una diferencia entre la amnistía y la libertad de los presos políticos, Teresli. En estos días estaba revisando la Constitución porque veo que hay mucha expectativa de la gente y la gran mayoría no alcanza a imaginar cómo es que se puede dar eso si no es con una ley de amnistía, pero tal parece que hay otras opciones. ¿Por qué no nos aclaras? En principio, la fundamental, la que debería ser, es los tribunales decidiendo ajustamos a derecho. Con tan solo tener jueces probos, fiscales probos, que decidan ajustados a derecho, todos, sin excepción, salen en libertad plena. Y todos esos procesos judiciales, políticos, judiciales, deberían ser anulados. Porque todas estas detenciones son arbitrarias, ya todos conocemos de cada expediente la forma como se comporta el Ministerio Público y el Poder Judicial. Los jueces se sienten cómodos recetando privativas, condenando a la gente a penas infames. Los fiscales siendo órdenes, acusando, personas persiguiendo, y no jurídicamente. Se sienten más cómodos con sus cargos porque simplemente, aparte que en el Poder Judicial en Venezuela no hay independencia, ellos dependen de la orden que le dé el presidente del circuito. El presidente del circuito de cada estado recibe órdenes del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia dicen ellos que reciben órdenes del Ejecutivo y de la Asamblea Nacional y de las personas egresadas. Entonces, mientras no tengamos independencia de poder, y eso lo afirma la presidenta del Tribunal Supremo saliente, Luisa Estela Morales, ella dijo que no creía en la independencia de poder y que el poder radique en una sola persona. Ellos realmente no nos han engañado. Fíjate que las entrevistas de algunos diputados del sensato han dicho que lo que ellos persiguen es un cambio de la forma de Estado.
Eso es lo que ellos han entendido en Venezuela. No es que no sirva, es que la revolución no es democracia. Entonces, sencillamente la justicia se aplica con el dedo. Sanciona con los patriotas cooperantes. La mayoría de estos muchachos tienen un patriota cooperante que se recuerda que es un capo, que no tiene nombre, que no tiene cédula de identidad y que dice que dio más nada, pero nunca nadie va a saber. Y ahí se le llaman el patriota cooperante. Una justicia absolutamente manejada y maniatada por el Poder Ejecutivo y en este caso la persona que ha con ella es el legislativo. Teresli, sí. La forma, la primera... Sí, adelante. La primera es libertad otorgada como le corresponde por los tribunales. Por cada uno de los jueces y fiscales, que creo que deberíamos ir en torno a ellos marcando presión. ¿Aló? Sí, aquí estoy. La segunda pudiera ser indulto. El indulto puede ser procesal o ya va. El indulto puede ser procesal, o sea, los que están sometidos a procesos penales, y puede ser también cuantitativos. Es un perdón que otorga el presidente de la República, pero como ya tú sabes, con el odio que profesa el presidente Nicolás Maduro hacia la parte de la población que lo adversa, que no está con la revolución, yo dificulto que lo otorgue indulto. Pero además, Teresli, perdón que te interrumpa en este preciso punto de lo que acabas de decir, porque ese perdón presidencial implica de alguna manera que el acusado acepte una culpa, porque si a ti te perdonan es porque tú aceptas o porque se da por descontado que tú has cometido una falta. Y hay muchos casos de presos, de venezolanos presos que no han podido tener ni siquiera la oportunidad de ir a un tribunal y enfrentar un juicio justo y defenderse. Entonces, si surge tanto una ley de amnistía como la voluntad o la facultad presidencial de perdonar a estos presos políticos, va a quedar una huella ahí en su historia personal. Sí, María Elena, tienes toda la razón, pero es que igualito los van a condenar. ¿Qué hace eso? Un sufrimiento más corto. Eso es todo. ¿Por qué? Porque fíjate, yo prefiero, amnistía es un olvido de los hechos. ¿Ok? Que puede ser para penados y procesados. Es lo que pasa. Y todas las personas que están sometidas a procesos políticos van a ser condenados. Muchísima gente dice que va. Sí. Te escuchamos. Muchísima gente dice que no, que van a ir a juicio, que no se van a quedar con estos antecedentes. Primero, todos sabemos las condiciones de ellos. Segundo, aquí no hay nadie que se salve. A mí me entristece o me preocupa cuando alguien pregunta, mira, el juicio de Florida tal, por ejemplo, el de Leopoldo López, ¿tú crees que va a salvar? No. Y se ven, bueno, aquí yo soy pesimista, soy realista, yo viví esto. Nosotros teníamos con José Luis Tamayo, nuestra organización Justicia Preso Venezuela, los primeros presos políticos de este país, es un viva Fodera Simonón, y los 6 funcionarios de la Policía Metropolitana y preguntan de dónde están. Los 3 enfermos en su casa, presos en su casa, y los 6 policías presos, y han transcurrido 12 años. Entonces, ¿cómo decirle a alguien, sí, sométete a un juicio justo, si sabemos que ahora es peor? Es peor. Ahora te dicen abiertamente, tú sabes que es juicio político, tú sabes que no puedo, tú sabes que no me voy a arriesgar, sin vergüenza, sin nada, te lo dicen en tu casa. Entonces, frente a esto, yo prefiero una amnistía, no importa, la amnistía establece que, bueno, que tus bienes que fueron incautados se quedan con ellos, ok, chévere. Y cuando nosotros podamos de que vamos a empezar, estamos comenzando, tratando de restablecer la democracia a partir del 5 de enero, que gana la Asamblea, con que más adelante Dios nos siga acompañando, porque para mí no es otra cosa que un milagro lo que vivimos nosotros aquí, y podamos tener poco a poco, o rápidamente, un cambio de gobierno. Mira, habrán miles de leyes o recursos que se muevan. Por ejemplo, se puede presentar por iniciativa popular o la misma iniciativa legislativa una ley que revise los casos de dudosa procedencia, los casos mencionados por el aeropuerto de Aponte. Te digo, si es verdad, nosotros condenamos a los policías y a los comisarios por una orden, que no leímos el expediente, que se decidió la condena de los hermanos
los que culpan de la muerte de Danilo Anderson, que todo el mundo sabe que no fueron ellos, los hermanos Guevara. También lo dijo Lario Ponte Aponte que no había sido así. La condena del diputado Mazuco con un hombre enmascarado con nombre de mujer, una condena y son tantas cosas, tanta maldad y tanta persecución, que ahorita, en este momento, que se llegara a tener un indulto, una amnistía, y efectivamente se degraja en autoridad, y después con la democracia, con verdadera democracia, vamos a revisar estos casos por mi dignidad. Entiendo. Yo no soy reconocido así, tanto de Venezuela, olvídate, y en el mundo, que son presos políticos. Teresli, tenemos que hacer una pausa. Yo voy a dejar esta inquietud. Lilian Tintori el fin de semana prácticamente volvió a invitar a Nicolás Maduro a poner en libertad a los presos políticos en Venezuela. Yo quiero preguntarte, al regreso de esta pausa, jurídicamente, ¿cómo se podría sustentar esa eventual decisión que, bueno, muchos creen que no va a pasar, pero solamente para saber cuál espacio tendría el presidente si es que acaso quisiera hacer alguna apuesta luego de esa derrota contundente del 6 de diciembre pasado? Vamos a volver con esto y contigo luego de la pausa. Ustedes no se vayan, que hay mensajes comerciales inmediatamente y regresamos. Recuerda que en el momento de escoger tu casa es un momento fundamental y no puedes hacerlo con cualquier equipo de Realtor. Tucasaenflorida.com te auxilia en todo lo que requieras, en toda la asesoría que requieras cuando se refiere a invertir en una casa. Si quieres comprar, si quieres alquilar, si tienes una casa que quieres, una casa que compraste o una vivienda que compraste para alquilarla, ellos te la administran de forma transparente. Si quieres hacer una remodelación, te la hacen a tu gusto, a la medida de tus posibilidades. Y si quieres construir de cero, si tienes un terreno y quieres construir, ellos también te asesoran en eso. Tucasaenflorida.com funciona como un motor de búsqueda de inmuebles y propiedades, y cada persona puede ingresar en la página web y desde allí buscar y encontrar las propiedades con características, precios, disponibilidad y fotos actualizadas. Tienen un correo electrónico que es info@tucasaenflorida.com. Sus redes sociales son en Instagram, @tucasanfl, en el Twitter, @tucasaenflorida. Su página web, que es el buscador del que les hablé, es www.tucasaenflorida.com, y tienen 2 números telefónicos a través del cual te puedes comunicar desde Venezuela. Uno que es directo de local, 771-0568, y en Estados Unidos 561-927-5412. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Seguimos conversando con la abogada Teresli Malavé desde Caracas, Venezuela, integrante de la organización Justicia y Proceso. Vamos a revisar rápidamente con Teresli en la línea el artículo 187 de la Constitución venezolana en su numeral 5, donde dice: no podrán ser sometidos a referendo abrogatorio las leyes de presupuesto, las que establezcan o modifiquen impuestos, las de crédito público y las de amnistía, así como aquellas que protejan, garanticen o desarrollen derechos humanos y las que aprueben tratados internacionales. Esto lo dice la Constitución de Venezuela y sería pertinente a la hora de que la Asamblea Nacional estudiase alguna legislación en relación al tema de la amnistía. Pero, ¿de qué herramientas cuenta el presidente de la República para, si se produce otro milagro, liberar presos políticos venezolanos de aquí a que se termine el año, es decir, en las próximas 2 semanas, Teresli? En principio, ordenarlo a los jueces. Como aquí, acuérdense lo que yo comentaba anteriormente, mandan ellos, le pueden dar la orden a jueces y fiscales, mirar, piden cautelares, absuelvan y den libertades. Y en segundo lugar, el indulto. Esa es la potestad que él tiene, al menos que, bueno, y acuérdate que en el año 2007 al presidente de la República, Hugo Chávez, le otorgaron una ley habilitante. No podía hacer eso, ¿ok? Porque está relacionado con materia penal, además con materia de derechos humanos. Y sin embargo, decretó una amnistía en 2007, que salieron, que por cierto salieron favorecidos con esta amnistía todos los pistoleros de Frente Llaguno, y los comisarios y los policías quisieron perseguirlos penalmente.
Eso, el presidente Maduro tiene la oportunidad de otorgar indultos como tal como se dije, procesables y penales. Y dejar sin efecto todas estas cosas, incluir al Ministerio Público, así como dar las órdenes para que detengan, por incluir para que continúen y trafiquen y persigan, las instrucciones también para que esto no suceda. Ahora, ya que tú citabas el caso que de hecho compartimos un buen tiempo el desarrollo del juicio histórico por amañado y por irregular de los comisarios y de los policías metropolitanos a raíz de los sucesos de abril, ese juicio ya cerró, en ese juicio se dictó sentencia y sabemos que allí fueron condenados ciudadanos que son inocentes. Ellos quedan absolutamente fuera de todo esto, ¿no, Teresli? Aun cuando impliquen casos de violación de derechos humanos. No, fíjate, María Elena, ellos no están condenados por violación de derechos humanos, por delitos de derechos humanos. Sí. Te explico. La Asamblea Nacional tiene un compromiso de legislar en relación a los delitos que pueden ser mencionados como de violaciones graves a los derechos humanos. Sencillamente, que tocaste la puerta, perdóname, por favor. Tranquila, estamos transmitiendo en vivo y son gajes del oficio. Mi amor, lea, por favor. Estamos conversando con Teresli Malavé, abogado desde Caracas de la ONG Justicia y Proceso. Te escuchamos, Teresli. La Asamblea tiene un deber histórico, eso lo sabemos. Y la gran pregunta que todos nos hacemos es ¿qué forma va a cobrar la decisión que de allí salga para hacer justicia con tanta violación a los derechos humanos y sobre todo con tanto venezolano privado injustamente de su libertad? Sí, porque te estaba comentando con relación a los funcionarios de la Policía Metropolitana y los comisarios, que en principio dijeron negarle la medida y todo lo que le corresponde porque era un delito de lesa humanidad. Luego que tumbamos ese alegato porque el Estatuto de Roma no había estado en vigencia para el momento de la Comisión de los Hechos Punibles y que además el mismo Estatuto dice que no tiene retroactividad, o sea que se aplicará el principio de irretroactividad de la ley, no puede ir hacia atrás para aplicarlo. Entonces ninguno de los delitos, ni los que cometieron los pistoleros de Pantella, ninguno puede ser juzgado como delito de lesa humanidad sencillamente porque no está vigente el Estatuto de Roma. Ahora vamos con los delitos de violaciones graves a los derechos humanos, que después dijeron que era eso. Nunca, pero jamás se les juzgó, se les imputó por delitos que tuvieran que ver con violaciones graves a los derechos humanos, sino por delitos comunes. Fíjate que el propio Tribunal Supremo de Justicia se contradice en dos sentencias, porque ellos favorecieron, por ejemplo, a los del grupo funcionarios de exterminio de Guárico, ellos sí les dieron unas medidas cautelares y todo lo demás, y a los funcionarios de la Policía Metropolitana los dejaron y dijeron que eran delitos que violan gravemente los derechos humanos, son cualquiera que comete un funcionario de policía. Imagínense, ahí tú ves el ánimo político en cada decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Hay todos ellos que ya prácticamente tienen la pena cumplida y les corresponde sus fórmulas alternativas de convivencia, pero no se nos dan. Por eso te digo que yo no veo a este gobierno jamás opinando en favor o permitiendo bajo ningún concepto que aquí ninguna persona salga de la cárcel. Ninguna. Ya estuvieran afuera los comisarios, los policías metropolitanos, aunque sea poco a poco, aunque sea dos de los policías que tienen la pena cumplida, que es Marco Hurtado y el VP de Salazar, uno condenado a 16 años y otro 17. Han trabajado bien y estudiado. Acuérdate que aquí en Venezuela se conmuta eso, pues. Sí. Entonces te resta un día de pena por 2 de trabajo nocturno. Sí. Y ya el tiempo tienen 10 años, 11 años, no, perdón, tienen 12 años, 13, 12 años trabajando. Tú me dirás, tienen la pena cumplida, ¿no? Claro. Y no son condescendientes con eso. Claro. Además, tú viste, no sé si te diste cuenta ahora que están llamando a tomar él y tener el examen. Pues, dijo, esto es una batalla dentro del pueblo. Tenemos que programarlo bien, porque nos vamos a dejar que asuma su responsabilidad el 5 de enero. Bueno. De la Asamblea Nacional. Sí, es una barbaridad tras otra. Que es una barbaridad tras otra. Yo digo que Venezuela ha sido sorprendida con ese resultado de las elecciones y ahora no podemos espantarnos
con las reacciones que han provocado y que van a seguir provocando esos resultados, amén de que haya claridad en dónde está la ley y cómo se hace cumplir, pues encontramos este tipo de cosas que yo creo que estaba dentro de lo previsible de cara a lo imprevisible de los resultados. Yo quería saber tu opinión, Teresli, en relación a estos funcionarios fiscales del Poder Judicial que han salido del país y que han comenzado a dar declaraciones y aportar información y a colaborar con procesos de investigación de la justicia de Estados Unidos en relación específicamente al caso de Leopoldo López, el más reciente, pero antes también se ha dado. ¿Cómo percibes tú que está funcionando la reacción a ese tipo de conductas dentro del Poder Judicial? Mira, yo conozco a Franklin Nieves, María Elena, porque yo soy fiscal muchísimos años y para nosotros nos separaba solamente una pared. Nos hacíamos señas, nos tocábamos para ir a comer, no sé qué. Al final yo salgo de la fiscalía y él sigue como fiscal y logra escalar posiciones dentro del Ministerio Público. Luego lo nombran fiscal allí y yo en alguna oportunidad me toqué con él y le dije, ¿qué pasó? Que se había convertido en un monstruo. Siempre tenía como esa cara y esa actitud así que tú sabes que no está conforme con lo que está haciendo, ¿no? Ah, tú lo detectabas. Bueno, eran amigos entonces. Sí lo pudiste detectar tú. ¿Cómo? Sí lo detectabas tú su incomodidad, porque era tu amigo, pues, ¿no? O sea, tu compañero, quiero decir. Sí, se le sentía la incomodidad. Me parece perfecto el momento que escogió, porque no es igual salir en la mitad del juicio y decir que le están violando sus derechos humanos, que lo van a condenar, a que después que lo condenen decir en qué consistieron estas violaciones de derechos humanos. Ya. Y además que viene una apelación, y yo quisiera verle, cuando ya esté la Corte de Apelaciones en la cara a esto, acuérdense que las Cortes de Apelaciones aquí son tribunales colegiados, constituidos por 3 jueces. Yo quiero saber qué van a hacer frente a esta denuncia que está haciendo Franklin Nieves, que no es mentira, que es igual que o sea, todos lo decimos todo el tiempo, que eso pasa, pero no es igual que lo diga Teresli Valadez, una ONG de derechos humanos, a que lo diga el propio fiscal que está participando en esa violación de derechos humanos. Por otra parte, el decreto firmado en el Congreso de los Estados Unidos relacionado con las sanciones a las personas que violaron derechos humanos, a la sociedad civil venezolana, contempla un artículo que por eso me extraña tanto esa reacción, no importa de cualquier común, pero de los propios diputada Indiana Roslever, que le tengo un cariño enorme, la admiro, pero ¿por qué reaccionar así de Marco Rubio cuando el mismo decreto contiene un artículo que dice que si te arrepientes de eso, pues es como que, mira, si te arrepientes y haces lo que estás haciendo, bueno, mira, ya no hay sanción contra ti. Entonces no, se emprende como una persecución y si algún fiscal tiene el ánimo y hacer lo mismo, pues mira, yo lo pensara, porque y no es que solamente en Estados Unidos, Colombia, es otro país, para que haya una apertura, porque si están aquí, los están obligando, los están persiguiendo. Y si se van para allá, pues se ponen a hablar que tienen que meterlo preso, que tienen que perseguir, cosas absurdas. Me encantaría decirles con Rafael Istea, y tú sabes que odia a los Estados Unidos, que dijo lo que dijo del imperio, que aquí habló barbaridades, antiimperialista, su saludo, a este todo que se nos robó una fortuna aquí, se fue y está ya viendo feliz con su fortuna y ha protegido a la ley y nadie dice nada. Por ser este tonto, hasta disculpas pidió, yo quiero saber de que ni el Aeroponte a Ponte, pues nadie. Velázquez Alvarado, el Aeroponte a Ponte, Leandro Salazar, y dice, señores Istea, mira, es un comentario tonto. Ayer hay un muchacho que está evadido, está como una muchacha que está evadida de la justicia en el caso de la Felicea. Yo no voy a dar nombre, mi ánimo no es que le revoquen, que le están dando su asilo en los Estados Unidos. Pero tuve una conversación aquí con un amigo, que está hablando de muchachos de 30 años, boliburgueses, millonarios. Y le dijo traidor desde Miami porque había votado contra el gobierno. Le dijo, sí voté, tú no estás aquí, pero fíjate sus pensamientos, allá están felices. Entonces,
si reaccionamos así, yo te digo, nosotros desde aquí lo vemos fatal. Y porque ellos no viven lo que vivimos nosotros el día a día, en el tema de justicia, en los tribunales. Si algo causó conmoción en los tribunales fue la revocatoria de las visas a jueces que no es que salieron en las visas, porque nada más salió Catherine Harrison, que fue totalmente afectada. Hay cantidad de jueces y fiscales a quienes se les ha revocado la visa, y yo quisiera que era lo que yo decía, no le dan importancia, sino a los altos cargos en el país, a los que ocupan los altos cargos. No, en ese sentido, el hecho que muchos jueces o se vayan, o lo voten, o deciden no voten, o renuncian sencillamente porque no quieren perder su vista y porque no quieren ser perseguidos e investigados económicamente. Sí. Teresli, ya tenemos que despedirnos, pero no quisiera dejar de preguntarte y te pido por favor una respuesta breve. ¿Tú crees que se dé esa designación y qué efecto puede traer antes del 5 de enero cambiar todo el tren del Tribunal Supremo de Justicia? No, mira, lo lejos de los tiempos, él lo va a hacer. Y lo va a hacer arbitrariamente porque eso hay que revisar en los credenciales, el comité de postulación, eso tiene un trámite un poco largo y de aquí al 5 de enero no les da tiempo. Ahora, es que lo hagan, arbitrariamente lo hacen, pero es impugnable. Es impugnable. Porque es absolutamente ilegal e ilegítimo. Por eso yo estoy tranquila y así nos da tiempo de identificar a los jueces que se vayan a de una vez a ver para revisarles sus credenciales y saber quiénes son. Teresli, muchísimas gracias y gracias por la llamada y la comunicación, pero también gracias por el trabajo que haces durante tanto tiempo, entendiéndose ustedes allí en ese Poder Judicial que ya sabemos en qué condiciones está y sin embargo, pues tú y un grupo importante de abogados venezolanos no se han dado por vencidos y al contrario, han tenido avances importantes. Gracias, Teresli Malavé. Feliz noche. Gracias a ti, Emilia. Un abrazo enorme. Un abrazo y mucho cariño siempre. Gracias. Teresli Malavé, integrante de la organización Justicia y Proceso desde Venezuela, tema presos políticos y posible amnistía. Hora de hacer la pausa, hay mensajes comerciales para ustedes, no se vayan, enseguida volvemos. Vamos a hablar de una opción para emigrar, una opción que te la facilita el grupo Sí España. Emigrar hacia España es mucho más fácil de lo que pueden pensar muchos y mucho más fácil de irse para Estados Unidos, de irse para Panamá, etcétera. Es una excelente opción que no solo para los que quieren emigrar por primera vez, sino para quienes han emigrado ya a otros países y no han podido lograr una residencia permanente o sencillamente buscan una mejor calidad de vida. España ofrece un proceso migratorio viable y te abre las puertas a toda Europa porque los ciudadanos iberoamericanos, ahí están incluidos, por supuesto, los venezolanos, pueden aplicar por la ciudadanía española apenas a los 2 años de residencia en España. El Grupo Sí España te asesora a través de sus aliados locales en España y esto es bien importante porque el momento de emigrar o invertir hay que asesorarse con profesionales y expertos locales. Además, los fundadores del Grupo Sí España son expertos en el área migratoria y te ayudarán a canalizar tu proceso migratorio y de inversión de una manera personalizada, sirviéndote así de enlace con profesionales de España. Ahí tienen ustedes sus números telefónicos en Madrid y en Miami y tienen sus redes sociales que son en Twitter y en Instagram @Grupo Sí Hispana y en Facebook son Grupo Sí Hispana. Tienen una página web con muchísima información que es www.sihispana.es. Y es así, la mejor forma de comer comida venezolana en el mejor lugar es en Venezuela. Ahora tenemos a Venezuela aquí en plena calle 8 con su delicioso pan de jamón, la ensalada de gallina, las hallacas. De esto y de mucho más puedes disfrutar en Venezuela Food and Tradition. Es el restaurante venezolano con más tradición, con más sabor. Queda en plena calle 8 de la ciudad de Miami. Y si no puedes ir, puedes llamar por teléfono, haces tu pedido y te lo llevan a domicilio. De verdad que la comida es exquisita. La dirección de ellos es 1444 Southwest 8 Street, es la calle 8, pleno corazón de Miami, y sus números telefónicos es el 786-803-2027. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Bueno, tenemos en la línea ahora a Gustavo Rojas Matute, economista e integrante también de la firma Polynomic. Gustavo, feliz noche, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas noches, María Elena, un saludo, compartir nuevamente contigo. Claro que sí, es un gusto. Además, cada vez que tenemos dudas económicas, recurrimos a ti. Y este justamente es el tema, junto al de los presos políticos, yo creo que acaparan la agenda de los venezolanos dentro y fuera del país. Hay mucha expectativa en relación a esto. Para nadie es un secreto que la crisis económica ha sido el gran detonante de la posición de muchos venezolanos que decidieron darle la opción a las alternativas democráticas en Venezuela. Por un lado, la crisis económica y macroeconómica, y por el otro lado, la crisis del venezolano de a pie, que no tiene sencillamente cómo hacerle frente a las próximas 24 horas en su vida. Entonces yo quisiera, de cara a ese resultado, Gustavo, del 6 de diciembre, que tú analizaras de lo general a lo particular, desde qué indicador o qué señal se le ha dado a países o incluso instancias internacionales que en el pasado han apoyado económica y financieramente a Venezuela, qué señales se le han dado de confianza o de no confianza o de compás de espera, y qué pueden esperar los venezolanos en relación a esas ayudas en esta situación. Bueno, sí, para entender bien esto, bueno, oye, primero quiero situarme en contexto, ¿no? O sea, si estamos hablando de los países que apoyan financieramente a Venezuela, pues podríamos estar hablando de en realidad cualquier inversionista que compra bonos de deuda de Venezuela, por ejemplo, que quiere invertir en Venezuela o está interesado en invertir en Venezuela. Hasta ahora Venezuela es una economía sumamente riesgosa, y por ser muy riesgosa ofrece altos retornos, es decir, altas tasas de interés. Los bonos son sumamente riesgosos. En febrero, ahora en febrero, hay una concentración fuerte de pagos de bonos y existe incluso la posibilidad de que exista un default, es decir, que el gobierno no pague. Pues el gobierno está intentando reestructurar esa deuda, es decir, cambiarle un poco el perfil. Eso significa decirle a los inversionistas: mira, no te voy a pagar ahorita, te voy a pagar después, pero a cambio te voy a pagar una tasa de interés más alta, ¿no? Para que eso tenga credibilidad, el gobierno va a tener que presentar algún tipo de plan, que obviamente es plan económico, que obviamente no se ve por ningún lado. Pero por el otro lado están los países que se han beneficiado financieramente. Ya te dejamos de escuchar. Está ocurriendo. ¿Aló? Sí, sí. Sí, algo está ocurriendo con estos países, algo como más o menos parecido a lo que pasó con los votantes. Se rompió el amor. Porque con la caída de los precios del petróleo, pues Venezuela no está en capacidad de enviar petróleo. Además, ya no es financieramente atractivo para los países, porque Venezuela ofrecía un petróleo a descuento, y hoy en día, con los precios del petróleo bajos, sale incluso mejor comprar petróleo en el mercado internacional que comprarle a Venezuela y deberle a Venezuela, que al final del día cada favor que te da significa, pues obviamente, una deuda en muchos sentidos, ¿no? Incluso una deuda hasta política, ¿no? Entonces, también esos países hoy pues no están apoyando, y la última vez que hubo una votación en la OEA, cuando Colombia llevó el tema de la frontera llevó el tema de la frontera con Venezuela, los países de Petrocaribe no apoyaron a Venezuela en ese momento. Entonces, ahora bien, con este cambio político que se asoma, pues obviamente hay grandes expectativas sobre lo que podría ocurrir en Venezuela en los próximos meses y en los próximos años. Un cambio político podría significar mucho riesgo si no se maneja bien por el tema de la gobernabilidad, pero si hay un buen manejo, si se canaliza adecuadamente, van a cambiar las expectativas y podría generarse un cambio no solamente económico político, sino además económico. Se capitalizaría esa situación. Ahora, la gran pregunta es, Gustavo, ¿de dónde va a sacar el gobierno el dinero para medio conservar su estabilidad política? Sí, mira, el gobierno no tiene recursos. Incluso yo me atrevería a decir que la probabilidad de default es bastante alta, y por eso el mismo gobierno se ha movido para ver si puede cambiar ese perfil de la deuda. Pero Venezuela lo que necesita es, sin duda alguna, un ajuste económico. O sea, de eso no hay ninguna duda. A mí lo que me preocupa en estos momentos es que la agenda del gobierno está más enfocada hacia lo político. Pareciera que está buscando, en vez de reconocer
la derrota y tratar de hacer los ajustes económicos que sean necesarios, lo que está haciendo es llevando al país a una confrontación política que no va a aguantar. El país Venezuela no tiene inventarios para enero. No tiene ni siquiera inventarios para finales de diciembre, mucho menos para enero. Es un crimen que el gobierno esté enfocado en una situación, en un conflicto político, en vez de sentarse con la nueva asamblea y decir, ok, estos van a ser nuestros planes. Creo que el primer trabajo de la Asamblea Nacional va a ser llamar a los ministros de Economía y preguntarles qué es lo que van a hacer, que muestren las cifras de la inflación, de la escasez que tiene más de un año que no presentan, y cuáles son los planes para enfrentar esto y tratar de validarlos si son buenos. Y si no son buenos, aquí va a haber un tema de cambio político. Es decir, si el gobierno no está en capacidad de llevar a cabo o no tiene la voluntad de hacer los ajustes, pues obviamente se va a imponer una agenda política donde la misma presión social va a llevar a que el presidente probablemente se busquen los mecanismos constitucionales para que el presidente tenga que salir, porque el país realmente necesita un ajuste económico. Un desahogo económico y por lo menos un plan al corto plazo. Gustavo, ¿qué significa la declaratoria del default para Venezuela? ¿Qué significaría? No, sin duda sería una situación sumamente terrible para Venezuela, por los dos lados, si paga y si no paga, porque si paga entonces quedarían los pocos recursos, la poca liquidez que puede haber, se está utilizando para pagarla, ¿no? Y si no paga, ¿qué tal? La mejor vía es un cambio en el perfil de la deuda, que es una reestructuración de la deuda, pero con un plan de ajuste. Venezuela necesita que en enero, por ejemplo, con lo doloroso que puede hacer, pues tiene que ir hacia un proceso de liberación de los precios. Porque lo que está matando, lo que está produciendo, ese es el gran talón de control Aquiles. de cambios. Tiene que haber medidas de ajuste que se va a liberar el control de cambio de un día para otro, pero sí tiene que presentarse un plan que genere credibilidad, que poco a poco uniciando los tipos de cambio para que las empresas tengan acceso a la divisa, no importa cuánto sea el precio, aunque es preferible comprar un dólar caro, pero comprar para que exista comida en Venezuela, que no tener acceso a un dólar barato y no poder comprar nada, que es lo que está sucediendo en estos momentos. ¿Cómo calificarías tú, Gustavo, y cuál sería tu prioridad para el año que viene, que se presenta tan delicado, tanto económica como políticamente? Si tuviera en tus manos, ¿qué medida asumirías con prioridad? No, sin duda alguna, lo primero que asumiría es el tema de la escasez. Ahí sin duda el tema de la falta de inventario, la falta de comida, de alimentos y de medicinas es criminal para el país. Yo creo que ahí eso es la prioridad en estos momentos. Creo que es necesario que haya un plan de ajuste de venta de divisas para la empresa privada y de acceso a la divisa, aunque sea más cara, pero que pueda tener acceso a la empresa privada a las divisas para poder comprar alimentos, para poder comprar medicinas, y por supuesto un ajuste paulatino del control de precios. Yo creo que esas son las dos cosas para ir aliviando el tema de la escasez poco a poco, ¿no? Hasta que en algún momento se logre la estabilidad económica necesaria como para poder liberar los precios y poder liberar el tipo de cambio sin que se dispare. Todo lo contrario, más bien para que se estabilice. Y eso se puede lograr siempre y cuando se envíen señales claras a la economía. Cuando un ministro de Economía presente un plan de ajuste económico que sea realmente creíble y que entonces la gente cambie la ecuación. En vez de querer convertir los bolívares que obtienen en dólares, tratar de convertir dólares en bolívares porque quieren invertir en Venezuela. Y eso existe. Venezuela se convierte hoy en día en un país muy atractivo, porque incluso con la devaluación del dólar se convierte en un país relativamente barato donde entrar ahorita a invertir puede ser bastante interesante, aun cuando todavía es riesgoso porque las reglas del juego no están claras. Sí. Gustavo, por último, PDVSA. PDVSA sin duda alguna necesita inversión, va a necesitar inversión privada porque obviamente no tiene fuerza financiera en estos momentos para llevar a cabo sus inversiones de expansión, necesita recursos humanos. Pero qué bueno que me preguntas sobre PDVSA, porque no solamente es PDVSA y la reestructuración que necesita la industria petrolera venezolana, que
como te explico, necesita recursos humanos, personal técnico y calificado, pero además necesita, por el otro lado, recursos financieros, ¿no? Y probablemente necesita socios, empresas privadas que puedan aportar recursos. Pero además es un buen momento para hablar de la renta petrolera y del uso de la renta petrolera, porque lo que no puede ocurrir ahora que el precio del petróleo está bajo, lo que no puede ocurrir en Venezuela es que un gobierno tenga tanto poder como para usar la renta petrolera a su antojo de manera discrecional sin que nadie le pueda rendir cuenta. Esa renta petrolera tiene que ahorrarse como lo hacen otros países. Esta renta petrolera tiene que usarse de manera tiene que haber una regla institucional para el uso de esa renta petrolera y no como lo está haciendo en estos momentos el gobierno, que se convierte en un gobierno todopoderoso cuando los precios del petróleo suben muchísimo, que quiere arrasar con todas las empresas, con todo el sector privado de economía, y luego cuando caen los precios del petróleo, entonces se encuentra que la economía está arrasada y que los venezolanos no tenemos ni siquiera cómo conseguir comida. Para eso existió en algún momento el Fondo de Estabilización Macroeconómica, tú te acordarás de eso, Gustavo. Y bueno, también deslastrar a PDVSA de toda esa cantidad de funciones y de operaciones que no son inherentes a la productividad que debe tener la principal empresa e industria del país, ¿no? De acuerdo. Y de hecho el Fondo de Estabilización Macroeconómica se logra el acuerdo en el año 98 cuando los precios del petróleo estaban en $8 el barril. Es decir, este es un buen momento para lograr un acuerdo institucional de cómo se debe usar esa renta petrolera cuando los precios suban, no gastarse todo el dinero, sino tener ese dinero ahorrado para incluso un fondo intergeneracional, es decir, para las futuras generaciones y no como se usa en la actualidad, que simplemente el gobierno hace lo que le da la gana sin tener ningún tipo de cuenta que pueda uno revisar. Así es. Bueno, Gustavo, encantada de poder compartir contigo nuevamente. Un abrazo enorme. Gracias por tus conceptos y tus consideraciones siempre tan claros. Muchísimas gracias por la invitación. Gustavo Rojas Matute, economista, director de la firma Polynomic. Bueno, hasta aquí, agárrate el día de hoy. Mañana les recordamos que estaremos de nuevo en ausencia temporal de Patricia Poleo, titular de este espacio, conversando con Rafael Poleo acerca de no solamente este panorama inmediato de Venezuela y su cambio político reciente, sino de cómo en toda la región las opciones y las discusiones tienen que ver con posiciones realmente extremas, enfrentadas, y no es solamente un tema de América Latina, lo estamos viendo en otros países. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta mañana, Dios mediante. La mejor forma de emigrar. El grupo Sí España te lleva de la mano a uno de los países que ofrece más oportunidades para los inmigrantes. Muchos piensan que para emigrar a España hace falta tener un familiar español o invertir grandes cantidades de dinero, y no es así. España te ofrece el poder emigrar sin tener que invertir y sin tener que montar una empresa ni tener que comprar una propiedad. No estamos hablando de grandes cantidades de dinero como ocurre con otros países. Es una excelente opción no solamente para los que quieren emigrar por primera vez, sino también para aquellos que han emigrado a otros países y no han podido lograr un estatus migratorio o una buena calidad de vida. España te ofrece un proceso migratorio viable y te abre las puertas a toda Europa, porque ciudadanos iberoamericanos, como es el caso de Venezuela, precisamente de los venezolanos, pueden aplicar por la ciudadanía española apenas a los 2 años de residencia, lo cual te da un pasaporte que te abre las puertas de todos los países de la Comunidad Europea. El Grupo Sí España te lleva de la mano con expertos locales en esto, es servicio integral para España. Y tienen ustedes en pantalla sus teléfonos en Madrid, en Miami, tienen un correo electrónico que es info@ciespana.es y su página web es www.ciespana.es. En las redes sociales son @Grupo Sí Hispana en Twitter, @Grupo Sí Hispana en Instagram, y en Facebook son Grupo Sí Hispana. Y recuerden que el cuidado del cabello solamente se pone en manos expertas. Caloyero Tradamonte es el mejor del sur de la Florida. Su página web, a través de la cual haces la cita, es www.tured.com. Su teléfono es el 954-732-1485.
Y los accesorios que luzco en este programa son todos de Jackie Rosenthal, diseñados y hechos por Jackie Rosenthal en su taller en Weston. Por cierto, hermosuras para los regalos de Navidad, de verdad que tiene cosas espectaculares. Allí además ofrecen clases de orfebrería. Si vas con una amiga, una clase te sale gratis. Jackie está ubicada en Weston. Su número telefónico lo vamos a ver ahora en pantalla, es el 954-708-9300 y su dirección 15946 West State Road 84 Sunrise en Weston. Este programa fue presentado por tucasaenflorida.com, Grupo Sí España, servicio integral para España. Venezuela Food and Tradition, en el corazón de la calle 8. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.